Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos por la asistencia. Pues en la parte fiscal, bueno, como sabéis, hay bastantes novedades y además muy recientes. Algunas de este mismo sábado se han publicado en el boletín e incluso están pendientes de convalidación. Y bueno, la presentación queremos destacar, por una parte, las principales consultas que recibimos en materia fiscal en la asociación, que nos parece interesante, no son novedosas, pero sí son muy recurrentes y sí hay temas que son muy interesantes de revisar. Y después comentaremos algunas de esas novedades fiscales que ya han adelantado mis compañeros, algunas de ellas, y que, bueno, que tenemos pendientes de, como os digo, de convalidación, que se supone que ya mañana por fin tendremos ese Real Decreto convalidado. En la asociación, como decimos, algunas de las consultas más frecuentes que hemos recibido en el último año, pues por supuesto, un clásico, el impuesto del valor de la producción de energía. Siguen existiendo algunas dudas, siguen existiendo algunos temas que nos piden aclaración. Este año ha sido importantísimo el tema del Verifactu. Es cierto que en nuestro sector no es tan fundamental y no nos afecta tanto, ahora os explicaré por qué, pero hemos recibido muchísimas consultas. Como sabéis, se pospone la introducción del sistema Verifactu al año siguiente, a enero del 27, pero bueno, no tenemos que olvidarlo, tenemos que seguir con este sistema e incluso ahora viene la factura electrónica también, ahora lo comentaremos. Y por último, también queremos, en esta parte de la presentación, también queremos volver a recordar una sentencia que hay del Tribunal Supremo en relación con el alta en el RETA, en el sistema de trabajadores autónomos, porque sí están habiendo bastantes incidencias. En cuanto al impuesto de la generación, hablamos del modelo 583, que sigue siendo el mismo desde el inicio, aquí no hay ninguna modificación, pero sí vemos que surgen algunas dudas cuando hay un cese de actividad. Recordaros que si la actividad se cesa por algún motivo, el que sea, entre el mes de enero y el mes de octubre, hay un modelo específico que es este modelo 588 y además el periodo impositivo, sabéis que normalmente es anual. En este caso de cese de actividad, el periodo impositivo se reduce, pasa precisamente a esa fecha en que se cesa la actividad. Y es importante tenerlo en cuenta para hacer la última liquidación del ejercicio en el que hayamos cesado la actividad y hacerla correctamente. Recordáis, sabéis que en otros ejercicios, finales del 21, ejercicio 22, 23, pues hubo una serie de suspensión temporal del impuesto. Esto ya en 2025 no hay ningún coeficiente reductor, ¿vale? Para este ejercicio que tenemos que liquidar ahora en noviembre del año 2026, liquidaremos el 25, no hay coeficiente reductor. Y como sabéis, porque esto ya lo han comentado otros compañeros y además es un tema que está es muy conocido, sabéis que está pendiente de convalidación el decreto 7/2026 en el que se introduce una minoración del 10% en las retribuciones para el primer trimestre del año 2026 y también una minoración de la totalidad de las retribuciones del segundo trimestre natural. Recordaros aquí, pues, claro, muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué cosas podemos minorar del impuesto? ¿Qué cosas podemos quitar? Como sabéis, este impuesto del valor de la producción no es un impuesto que se liquide en base a un beneficio o en base a ingresos menos gastos, sino que se hace por toda la producción que se ha vertido a red, pero sí hay dos cosas que podemos minorar. Y es importante saberlo. Uno, las penalizaciones, como ejemplo la energía reactiva o los incumplimientos de la reserva adicional comprometida, y también los costes derivados de los desvíos que hay entre generación y consumo.
Hay muy poquitas cosas que podamos quitar de este impuesto, vamos a aprovecharlas. Ahí os dejo la referencia de las consultas vinculantes, como veis son antiguas, son del año 13, pero siguen vigentes. Y también me parece interesante comentar en este apartado una consulta vinculante que hay del año 2025, que es muy reciente, en relación con las garantías de origen. Se consultaba si estas garantías de origen forman parte de la base imponible de este impuesto o no, y aquí tenéis la respuesta. Queda claro que como no es, las garantías de origen no son una de las retribuciones previstas en la ley del sector eléctrico, pues por lo tanto no hay que incluirlo en la base imponible del impuesto. Lo digo por si alguien tiene algún ingreso relacionado con este asunto, pues que no lo vaya a incluir en la base imponible del 7%, bueno, porque no procede. Del Verifactu, en nuestro sector, bastante sencillo, es decir, había mucha duda, como vosotros sabéis, nosotros no somos los emisores de las facturas. El sistema Verifactu no es más que una regulación normativa en relación con los programas de facturación. Por lo tanto, si no estamos emitiendo nosotros las facturas y esas facturas las está emitiendo un tercero en nuestro nombre, pero además porque así lo dice la ley, es decir, no es algo que podamos elegir, no es elegible, pues entonces si hay un tercero que las está emitiendo, realmente poco nos va a afectar el tema de Verifactu. De hecho, la normativa dice en el artículo 4 el ámbito objetivo del sistema, es decir, ahí ya os explica claramente quiénes son los que están obligados o no. En el caso de la disposición adicional tercera y sexta, en nombre y cuenta de entidades suministradoras de energía, pues por lo tanto aquí no tendremos ningún tipo de obligación o problemática. La problemática es amplísima, pero en otros sectores y en otras situaciones. Recordaros, esto se ha comentado en ponencias anteriores, es conocido, pero sigue habiendo muchos problemas con socios que se dan de baja en actividad de otras actividades que tienen y mantienen la de producción de energía, productores que se jubilan y, claro, siguen teniendo producción de energía, siguen de alta en el epígrafe 151 y preguntan si tienen que seguir en el RETA, si tienen que seguir pagando autónomo. Hay algunos que desde el inicio no pagan, pero hay otros contribuyentes que por otras actividades lo han pagado y tienen esa problemática. La sentencia es importante porque a día de hoy tenemos muy poquitas herramientas. Cuando tú vas a cursar la baja con esta problemática, la Seguridad Social te dice, mira, mientras tengas de alta un epígrafe de IAE y estés declarando rendimientos de actividades económicas, pues tienes que estar de alta en el sistema de régimen de autónomos. La importancia de la sentencia es porque explica claramente, y por eso que la tengáis aquí, explica claramente que la producción de energía no es una actividad económica que se haga de forma personal y directa. Por lo tanto, no existe trabajo autónomo. Y al no existir trabajo por cuenta propia, pues no tenemos por qué estar de alta en ese régimen de autónomos. Insisto, seguimos recibiendo consultas de este tipo y yo creo que cada vez tendremos más. A día de hoy es la principal herramienta que tenemos. Por eso que la conozcáis y si alguien está en esa situación, que la podáis utilizar. Las novedades fiscales. Os decía, el decreto 7/2026. Os voy a dar unas pinceladas, os voy a decir las principales medidas que hay que se regulan en materia energética en los artículos 1 y 26 y las medidas tributarias que están en los artículos 36 a 44. El boletín del Estado del sábado 21 de marzo es el que contiene esta publicación. Principalmente en materia energética se prorroga hasta el 31 de diciembre del 26 los descuentos del bono social para consumidores domésticos. En el caso de consumidores vulnerables, 42,5% y en el vulnerable severo, 57,5%. Todo esto son medidas que ya estaban, algunas incluso que han estado en 2 decretos anteriores, que son los 2 últimos que han decaído y que, por lo tanto,
pues hay una confusión y una inseguridad jurídica en este tema impresionante. Ya por fin parece que los vamos a tener y que va a estar la aprobación mañana, esperemos, estaremos atentos. Las medidas son conocidas, la deducción del 20% por la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, una deducción del 40%, estamos hablando del IRPF, por la mejora de consumo energético, una deducción del 60% por rehabilitación energética de edificios. En todos estos casos, tener en cuenta que es fundamental tener los certificados como que está esa mejora energética. Sin esos certificados no es posible aplicar la deducción. Es decir, la simple inversión no da derecho a la deducción. También se amplía la deducción que hay del 15% por adquisición de vehículos eléctricos enchufables y también puntos de recarga. A ver si de una vez el vehículo eléctrico arranca y tenemos demanda como debe haber, pero bueno, el incentivo es muy básico, muy pequeño, pero bueno, algo es algo. También hay una deducción por instalación de autoconsumo renovable con y sin almacenamiento, un 10% para viviendas unifamiliares y un 20% en edificios, ¿vale? En viviendas que están ubicadas en edificios residenciales. Hay un matiz importante. Normalmente no hay problema porque, por suerte o por desgracia, en el IRPF solemos tener una cuota elevada. La cuota que sale a pagar en el impuesto es más que suficiente, pero hay algunos casos concretos en que, por lo que sea en ese ejercicio, la cuota íntegra estatal es baja, es pequeña, y claro, lo máximo que se puede deducir es esa cuota. Es decir, si a mí en un ejercicio tengo una cuota a pagar en IRPF de 2.000 euros y he aplicado una deducción de 5.000, yo voy a poder aplicar 2.000. La diferencia no la puedo aplicar porque estas deducciones se restan de la cuota íntegra estatal, ni siquiera de la total. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque se nos ha dado el caso, gente que ha ido a adquirir vehículos eléctricos y luego no ha podido aplicar la cuota total. Esto también viene de antes, la libertad de amortización en inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables, con la cuantía máxima de 500.000 euros y siempre que haya mantenimiento de plantilla durante 24 meses. Y también libertad de amortización en determinados vehículos y en infraestructuras de recarga. Como ha comentado antes el compañero, el tipo del impuesto especial a la electricidad, desde la entrada en vigor del decreto hasta el 30 de junio se reduce al 0,5%. Esto lo veremos en la factura de la luz como disminuye. También en el caso del IVA, hasta el 30 de junio. Para contratos, suministros de energía eléctrica inferiores a 10 kilovatios, el IVA pasa del 21 al 10%. Y también en el caso de gas natural, briquetas, pellets y madera para leña. Gasolina, gasóleos y biocarburantes. En la gasolina, pues como podéis comprobar, ya se nota esta medida. Importante, estáis viendo que son hasta el 30 de junio estas medidas. Han puesto una cláusula que la vincula con la inflación, de manera que si el IPC del mes de abril de este año, comparado con el IPC que había en abril del año anterior, tiene una diferencia inferior al 15%, en junio se terminan las medidas. Si es superior, pues entiendo que tendrán que prorrogarlas. Pero todas estas medidas van encaminadas a parar la inflación que hemos tenido y por eso se pone de esa manera. En cuanto a los impuestos, al impuesto sobre sociedades, ayer comentaba con un compañero precisamente que, claro, están bajando los tipos impositivos en impuestos sobre sociedades. Hay un periodo transitorio en el que los porcentajes van bajando. No se le da mucha importancia ni se habla mucho de este tema, pero bueno, es muy interesante. Es decir, para alguna cosa positiva que tenemos, hay gente que no la tiene clara y tiene dudas. Los tipos impositivos del impuesto de sociedades han bajado. Se ha vuelto a un sistema de tramos en el que una parte de la base imponible, estamos hablando ahora de microempresas,
sociedades que tienen una cifra de negocio en el ejercicio anterior inferior al 1.000.000 de euros. Os decía, volvemos a un sistema de tramos, hasta 50.000 euros de base imponible. 2025 el tipo impositivo ha bajado al 21%, el resto de la base imponible al 22%. Y para el ejercicio que viene será el 19% y ya en 27 pasaremos a un 17%. Es importante porque bueno, nos llegan liquidaciones en las que todavía se están aplicando tipos antiguos. Que lo sepáis, que lo recordéis, ahora estamos en cierre fiscal del ejercicio 25 y bueno, pues que apliquemos el tipo impositivo correctamente. Para las empresas de reducida dimensión, las que están entre 1 y 10 millones de euros de cifra de negocios del año anterior, pues estos son los tipos. Aquí ya no hay tramos, toda la base, 24, 23, 22, hasta llegar al 20%. Y luego me ha parecido interesante explicar dos sentencias del Supremo, daros una pincelada simplemente, no me quiero extender mucho en este tema. No es del sector, como os digo, pero creo que puede haber mucha gente a la que le afecte. Uno, aquellos que estén en el módulo agrario o que tengan algún familiar que esté en el módulo del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Hay una sentencia muy, muy reciente, del 25 de febrero del 26, que habla sobre la compensación del IVA. Vosotros sabéis que en este régimen, los agricultores que están en este régimen no repercuten IVA y soportan IVA, sino que simplemente reciben unas cantidades como compensación de IVA. ¿Qué es lo que estaba haciendo la agencia tributaria? Sabéis que para estar en el módulo hay un límite de 250.000 euros de ingresos. Entonces, la agencia tributaria estaba incorporando las compensaciones que se reciben de IVA como parte de esa cifra, de ese límite excluyente de 250.000 euros. Y estaban obligando a muchos agricultores a salir del módulo porque computaban esa compensación a tanto alzado en el límite excluyente. El Supremo lo ha dicho claro, el IVA es IVA, no tiene nada que ver, aunque se considere ingreso contablemente o como sea, para los efectos de calcular si estamos dentro o no estamos dentro del régimen, esta compensación no computa, ¿vale? Esto es muy importante. Hay gente que ha tenido muchísimos problemas porque le han hecho salir del módulo y luego, pues, lógicamente, no tenían preparado para poder hacer las deducciones en estimación directa. Y por último, otra sentencia también relativamente reciente, esta es contraria a los contribuyentes, esta beneficia a la agencia tributaria respecto a las ganancias patrimoniales no justificadas. Vamos a ver, es muy habitual que alguien pues, reciba un dinero, una cantidad de dinero en cuenta de algún familiar, de el motivo que sea. Y bueno, pues cuando llega la agencia tributaria a revisarlo, lo primero que dice es, oye, aquí hay una entrada de dinero, yo esto lo considero ganancia patrimonial no justificada y tienes que tributarlo en la base general. Pues para justificar esa ganancia, pues la gente decía, bueno, pues hago un contrato de préstamo con un familiar y con eso yo digo que esto es un préstamo, que no es una ganancia. Bien. El Supremo lo ha dejado claro, dice, no, para desvirtuar esa calificación de ganancia, que es el contribuyente el que tiene la obligación de aportar las pruebas, para desvirtuarla no vale solo con justificar el negocio jurídico. Hay que justificar tres cosas. Primero, de dónde proceden los bienes, ¿vale? Identificando el medio de transmisión de esos bienes o derechos, de quién proceden, identificando la persona que los transmite, y por qué se transmiten, cuál es el negocio jurídico. Esto es muy importante porque, insisto, no vale ya solo el tener una justificación documental, sino que hay que tener una trazabilidad de aquellos bienes o de aquel dinero que podamos recibir en un momento dado por lo que sea. Y además, quien nos lo entrega tiene que poder justificar de dónde ha salido, ¿vale? Insisto, esto es una jurisprudencia también novedosa. Por supuesto, como beneficia a la agencia tributaria, ya está incluso en el manual de renta. Si vais a esta parte de
del manual de renta veréis que ya han incorporado la sentencia, con lo cual es de aplicación inmediata. Y bueno, pues me parecía interesante que la tuvierais aquí porque seguro que hay alguien que está en estas circunstancias. Pues nada más. Muchas gracias.